Les venimos contando de los reclamos de las organizaciones sociales, de los comedores comunitarios que no están recibiendo los alimentos que todas con periodicidad iba entregando el gobierno nacional. De hecho, tuvo lugar la fila del hambre después de que la ministra Sandra Petovelo dijera que iba a anotar uno a uno a las personas que estaban pasando hambre en la Argentina. Hoy hay una noticia para contar sobre eso, y es que los dos funcionarios que tenían que entregar la comida a esos comedores, a esas organizaciones sociales, decidieron irse del gobierno. Se trata de Pablo Rodríguez y de Agustín Sánchez Sorondo, que se fueron del Ministerio de Capital Humano. Para conversar sobre la situación ya estamos con Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te sorprendió que estas dos personas se vayan del gobierno? Mira, la verdad es que hay una situación, nosotros veníamos diciendo, de mucha incertidumbre, porque quienes nos reciben, en algunos casos nos dicen que ellos mismos no iban a ser funcionarios, otros nos dicen que no han sido nombrados todavía. Es una situación muy extraña, porque ya pasaron más de 2 meses, uno lo puede entender de las primeras semanas, pero hay una realidad que bueno, al no tener firma, funcionarios, o sea, dentro del Estado, evidentemente es muy difícil de que se puedan ejecutar algunas partidas. Por eso, bueno, nosotros en principio dudamos de quizá algunas desconfianzas que hubieran entre ellos, entre, digamos, Milei y Petovelo y quienes pusieron a cargo de estas áreas. Pero la verdad es que ahora también la otra hipótesis es que efectivamente el ahorro de ejecución de dinero, el equilibrio fiscal es a costa de haber suspendido completamente la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Esto que decís de que no hay nadie que firme, no hay funcionarios designados, nos lo decían también hace un ratito referentes sindicales, Omar Maturano de la Fraternidad. Es muy difícil negociar o intentar una negociación o una conversación con un poder ejecutivo que no te pone interlocutores válidos. Bueno, es realmente un problema, no solamente que esos interlocutores no sean funcionarios con responsabilidad, porque en algún punto es alguien que te recibe que ni siquiera está nombrado. O sea, claro, ¿cuál es su responsabilidad o el respaldo de su palabra? Claro. Bueno, uno tiene que confiar en su palabra, pero además, apenas nos recibieron, nos habían planteado que se iban a tomar como 2 meses para comprender cómo funcionaba el ministerio. Eso ya a nosotros nos da una pauta de que, bueno, evidentemente ahí había una situación. Ahora, que ni siquiera se nombren los funcionarios, porque suponete que estuvieran nombrados y, claro, bueno, creemos que también tiene que ver con la responsabilidad que les cabe, porque hay leyes en nuestro país. De hecho, bueno, Juan Grabois también hizo una denuncia respecto de los deberes de funcionaria pública de Petovelo, porque efectivamente tienen una responsabilidad de respuesta. No es que se puede suspender todo y lo dejas, no sé, a lo que suceda. Es un poco como sucede también con el tema educativo. O sea, hay leyes que plantean la obligatoriedad de asistir a la escuela, al sistema inicial, primaria, secundaria. Bueno, en el caso de la alimentación hay leyes también que plantean que debe garantizarse el acceso a la alimentación, y tomar decisiones como estas tan drásticas, bueno, conlleva una consecuencia que es gravísima, realmente grave. Vos decías recién, evidentemente la decisión del ahorro fiscal pasa por cortar la comida de los comedores. Era mentira entonces que Sandra Petovelo iba a ser la única ministra con la billetera abierta. Bueno, nosotros en algún momento tomamos esa imagen y dijimos, bueno, abrió la billetera y estaba vacía. Claro. ¿No? Porque en realidad, de alguna manera, la no ejecución de partidas, bueno, lo propio que muestra el ministerio, que en un montón de ítems aparece 0. O sea, realmente hay que gestionar mal o tener una decisión de hacer un recorte brutal para que las partidas figuren en 0 ejecución. Por un lado es indignante, por otro lado realmente da miedo. O sea, creo que no están teniendo en cuenta las consecuencias de esas decisiones que toman. Creo que en algún punto hay como una falta de empatía, no sé, una crueldad, porque es crueldad, es maldad, es no importarles nada de un montón de personas que hoy la están pasando mal. Y yo lo escuchaba a Milei decir, bueno, todavía lo peor no llegó, vamos a tocar fondo el mes que viene. Y bueno, ¿qué? O sea, este tipo, ¿qué está pensando? Porque, a ver, mucha de la gente que lo votó pensó que iba a cambiar su situación para bien, pensó que el ajuste iba a ser para la casta, para el que tenía privilegios, y la verdad que está generando un desastre social. Nosotros ayer cuando fuimos a discutir el tema de que el salario mínimo tenía que
por lo menos acercarse a la canasta básica, decíamos, bueno, a ver, tienen una responsabilidad y tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que están tomando, porque van a ser, es un desastre social lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que no está comiendo, pero además hay un montón de gente que ha dejado de comprar sus medicamentos sobre enfermedades crónicas. Tenemos un montón de jubilados y jubiladas que realmente es un desastre lo que está pasando. Y bueno, y evidentemente me parece que es como que no hay una reacción ante eso positiva, al revés, hay una reacción de más ensañamiento. Hoy me imagino que lo escuchaste al presidente diciendo que él no va a firmar ningún decreto para subir el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué expectativa hay sobre eso? Mira, él está ahí jugando con fuego en un punto, porque el salario mínimo vital y móvil hoy está 100.000 pesos abajo de la canasta de indigencia, ¿no? Entonces, jugar con esas cosas que cuando se sabe que el salario mínimo vital y móvil no solo es referencia para personas que tienen un trabajo registrado, sino para algunos sectores de jubilados, para el potenciar trabajo también, quien cobra un salario social complementario. Parece una burla, es como que actúa con un nivel de saña, con un ensañamiento, con personas que están en situación de mucha debilidad, de mucha desprotección, que bueno, como te decía antes, en un punto da miedo porque uno dice, ¿hasta dónde piensas llegar? A ver, nosotros siempre tenemos la esperanza en que tenemos un pueblo que es muy luchador, un pueblo que es muy solidario también, porque así como planteamos este nivel de crueldad por parte del gobierno, también hay que decir que hay un montón de gente que se ha acercado a colaborar de distintas maneras. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están sobrellevando ahora la situación? Bueno, siempre hay una gran verdad que siempre el que menos tiene es el que más solidario es, y eso es lo que sucede en el barrio. O sea, se juntan de a varias familias en una misma olla, están pasando algunas situaciones que yo las asemejo mucho a la situación de la pandemia. Pero también hay un montón de personas que teniendo un trabajo y, bueno, teniendo que recortar incluso muchas de sus cosas que compran o que consumen, están colaborando con comedores y merenderos. Creo que eso, esa solidaridad, esa empatía, en acercarse a escuchar, apenas alguien dice, bueno, juntemos, hay respuesta rápidamente. Claro. O sea, hay conciencia en la sociedad de que hay un sector muy importante que le está pasando muy mal, y creo que, bueno, que esa es la fortaleza que tenemos y que a nosotros nos da la esperanza de decir, bueno, tenemos que salir de esta. El tema es que tenemos que salir de esto lo antes posible. Absolutamente. Ustedes ya venían reclamando por la falta de entrega de alimentos durante el gobierno de Alberto Fernández. Tuvieron, de hecho, enfrentamientos muy fuertes con la entonces ministra Victoria Tolosa Paz. ¿Hace cuánto tiempo que los comedores no reciben alimentos? En nuestro caso, hay provincias que no reciben alimentos desde octubre o desde noviembre, porque, bueno, todas las provincias recibían alguna cantidad de kilos y, bueno, y no han sido, digamos, homogéneos, digamos. Claro. Se entregaba en algunos lugares sí, en otros lugares no, bueno, pero entre octubre y noviembre fue el último mes que se recibieron alimentos que, bueno, no eran los alimentos de gran calidad, pero por lo menos era como la base sobre la cual, bueno, después se van agregando cosas, ¿no? Claro. Entonces, es muy injusto porque la otra parte, digamos, de cómo se sostienen esos comedores tiene que ver con quien cobra una tarjeta alimentar, pone parte de esa tarjeta alimentar en poder parar una olla colectiva. Ha habido un montón de suspensiones del programa Potenciar totalmente injustas. Fue público, digamos, que hubo un amparo en Corrientes, por ejemplo, sí. Que la ministra está obligada a levantar a esas personas, pero también hay un montón de mujeres. El Poder Judicial de Corrientes dijo, fue con información falsa. Exacto. Que les quitaron el Potenciar Trabajo a estas casi 3.000 personas eran. Y ahora también hay un montón de personas que dejaron de cobrar teniendo el monotributo social, que es compatible con el Potenciar Trabajo, porque precisamente el monotributo social se creó para el Claro. tema de las cooperativas y bueno, y eso también lo están planteando en algunos casos como incompatible. O sea, en realidad hay una voluntad de decir, bueno, hay que barrer con esta cantidad de gente y no importa, igual que la gente después proteste o que la gente reclame, porque te dicen eso, bueno, hagan el reclamo, presenta esta documentación, andate a ANSES, baja esto. Es muy cruel, eso es lo que es. Es de una crueldad tan fuerte, tan grande, que da entre bronca, dolor, desesperación, porque la otra cuestión Totalmente. Es que quien está a cargo de un comedor recibe a familias
hombres, mujeres, chicos que vienen con desesperación. Esa es la palabra. Y la verdad es que es muy injusto lo que está pasando. Te agradezco muchísimo, Silvia, por venir y también, bueno, es importante visibilizar esta situación, así que por supuesto que estamos aquí para cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias.